Muy buenos días. Eh, en el día de hoy vamos a tener una actividad correspondiente a la formación de precios internacionales como un factor clave en la determinación de precios en la actividad de exportación de un producto. Es uno de los aspectos más determinantes dentro de un plan de negocio como tal, a ser elaborado por aquellas empresas exportadoras que han tomado en sí la iniciativa de poder promocionar, vender los productos venezolanos. Antes que nada, le doy mi agradecimiento al Ministerio de Comercio Exterior, a la organización o institución Benexporta por darme la oportunidad de transmitirle ciertas habilidades o conocimientos en esta formación del precio internacional. Como le dije, aspecto fundamental a la hora de determinar un precio de exportación como tal. Eh, Mi ficha de presentación: soy economista, especialista en administración de empresas. Toda mi experiencia ha estado en base a la banca, en la actividad de comercio exterior, consultor en varios proyectos y productos de exportación. Eh, Tengo especialización también en todo lo que es aspectos de instrumentos financieros hacia el comercio exterior. En la actualidad soy profesor del diplomado de comercio internacional que da la Asociación Venezolana de Exportadores, AVEX. Al igual, dicto una cátedra en pregrado en la Universidad Metropolitana, como también una cátedra de comercio exterior en el área de especialización de negocios internacionales de la UNED. El objetivo de esta presentación, pues, es que se presentan herramientas de manera sencilla como para solucionar las interrogantes de los factores que son representativos para la empresa, para diseñar una estrategia de precio. El precio es una de las 4P del marketing tradicional, el marketing denominado 4P. El precio es una de esas 4P y realmente la determina justamente varios factores, ¿no? Por supuesto, de orden interno, que va inherente a la empresa, y también bajo el entorno que sería el mercado, ¿verdad? Como algunos aspectos que influyen en este entorno que hacen de alguna manera tener la variación en cuanto a los precios significativos, ¿no? Adicionalmente a esto, existen unos objetivos específicos que lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta presentación, que es establecer las condiciones mínimas que deben tomar en cuenta una empresa en función de fijar esos precios. Yo les voy a dar, bueno, una sinopsis de justamente de lo que son esas condiciones mínimas que hay que tomar en cuenta a la hora preparar las adecuadas herramientas para ello en el cálculo de la fijación de precios. Ahorita nos valemos de muchas herramientas, sobre todo el orden tecnológico, que nos pueden determinar ese precio de una manera casi inmediata, porque justamente ese es el factor determinante a la hora de convenir una negociación como tal. Y siempre someto, y así lo expreso, de que a la hora de negociar, el potencial vendedor debe tener por lo menos dos concepciones en cuanto a precio se refiere. Un precio puerta de fábrica, lo que denominamos en Incoterms, ex-work, ¿okay? En fábrica, y otro que es el precio libre a bordo, o llamado POP, por el acrónimo de los Incoterms. Entonces, en ese sentido, eh, un exportador o un emprendedor, ¿verdad?, debe conocer esos dos precios. Ya lo vamos a desarrollar mucho más adelante.
Sin embargo, tengo que darle un preámbulo. Para ello, tenemos que fijar ciertos conceptos fundamentales para la hora de determinar ese precio de exportación. Los otros objetivos es ampliar mercado. Obviamente, si vamos a emprender una negociación desde el punto de vista internacional, pues nosotros tenemos que estar constantemente viendo esos mercados, ver qué tan sensibles son nuestros precios a esas tendencias o esos cambios de ese mercado como tal. Ejecutar algunas estrategias de marketing de manera efectiva que van consona a esa formación de precios. Venderé más si promociono más. Venderé más si tengo un canal de distribución idóneo, consistente y que de alguna manera se anticipe a algunas exigencias del mercado. Y por lo tanto, uno de los factores claves que llega a determinar el precio es la denominación de un acrónimo, ¿verdad? Una sigla que se llama ROI, el ROI, ¿no? Que es simplemente el retorno de la inversión, un indicador financiero que me mide la rentabilidad de esa inversión comparando con la ganancia o pérdida obtenida a un costo inicial. Ven la fórmula y eso es muy determinante a la hora de justamente establecer una estrategia de precios como tal, ¿no? Yo no establezco el precio para perder, establezco el precio para tener una rentabilidad. Y esa fórmula del ROI, pues me da como que los suficientes elementos para ver dónde estoy yo parado, como a lo que se refiere empresa, ¿no? ¿Okay? De que todo lo que yo invierta, las estrategias que yo desarrolle en un momento determinado, se traduzca en rentabilidad para la empresa. ¿Okay? Yo siempre en mis presentaciones establezco un párrafo de alguna persona relevante en el mundo de los negocios. Y para esto, yo siempre, bueno, esas personas brillantes son motivos para que mi persona pues se sienta de alguna manera eh, llevado, ¿verdad? Por una inspiración y eso es lo que yo quiero transmitir a la hora de yo dar una presentación. Esta presentación tiene un componente de creatividad formulada por justamente un estudio de una experiencia que yo he realizado y que justamente existe una tecnología para desarrollarla, sea por fuentes proporcionadas por la misma Internet, fuentes proporcionadas por conferencias, por eh, entrevistas que he podido yo realizar. Y esta fuente de inspiración fue una persona que yo vi durante mi época de especialización, de estudio, en donde transmitió de alguna manera ciertos conceptos que hoy en día bueno, son prácticamente operativos, o sea, son de relevancia. La creatividad, ¿okay? La tecnología, la planificación y el marketing, ¿okay? Que son justamente los que catapultan a los negocios como tal. Si yo quiero formular tener un negocio que de alguna manera dé sus frutos, pues tengo que ser creativo, tengo que ingeniármela. Ante un mundo bastante competidor, ¿verdad? Yo tengo que de alguna manera sobresalir, ¿verdad? Entre muchos, poderme tomar a un elemento diferenciador que justamente no me haga similar a un competidor o a varios competidores. Tengo que tener un aspecto relevante en mi oferta de valor justamente para destacar. Y esa creatividad va de la mano de la tecnología. Y de la tecnología hoy en día, pues suficientes herramientas como lo había para esa época
para el señor Akio Morita, que fue uno de los fundadores de Sony, que es la marca Sony. Entonces, en ese sentido, pues la tecnología de esa época, del siglo pasado, vamos a decirlo, no es a la que se está viviendo hoy en día, ¿no? En el 2025. Entonces, fíjense los pasos agigantados que ha tenido la tecnología, redes sociales, la globalización mediante el Internet, la inteligencia artificial. Hoy en día, pues, me dan elementos suficientes de tecnología que justamente pueden ir de la mano con esta creatividad. Por supuesto, creatividad y tecnología deben ir de la mano sobre un elemento que es la planificación. Cuando yo doy este curso de precio internacional, lo doy como un elemento, ¿verdad?, de relevancia junto con otros ante un plan, ¿verdad?, de negocio, plan de negocio de exportación. ¿Por qué? Porque no solamente el precio sea relevante, si bien es un componente clave e importante, hay otros que de alguna manera también lo hacen a su medida. Y ustedes me podrán preguntar o preguntarse ustedes cuáles son esos elementos. Bueno, simplemente estrategia de comercialización, la estrategia de cómo yo voy a distribuir ese producto como tal, en sí el producto como tal que tiene, no voy a decir atributos de manera infinita, son finitos, pero de lo finito habrán aproximadamente unas 15 propiedades o cualidades o atributos que debemos contemplar dentro de nuestro producto como tal. Entonces, luego está cómo yo puedo negociar, bajo qué estrategia, ¿ok? En cuanto se refiere de promocionar el producto. Cuando digo negociar es porque yo tengo que llegar a un cliente que está en el otro, pues está fuera de Venezuela, en el otro lado del mundo, y que yo de alguna manera me debo de valer de herramientas que le hagan a la persona, si crea ese interés sobre un producto, la manera más fácil y simple de comunicación. ¿Okay? Y son elementos importantes a la hora de planificar un negocio, que junto con la creatividad y tecnología nos ayudan muchísimo, pues, a esa estrategia de saber planificar. Y por supuesto, no dejo de último, por ser el menos importante, es sumamente importante el marketing. O sea, tenemos que establecer, si nosotros tenemos una estrategia de precio, esa debe ir de la mano con una estrategia de marketing. El marketing, le digo, es la utilización, vamos a decir, de manera integrada, conjunta, con las 4P del mercado: precio, promoción, producto y plaza, que es lo que nosotros denominamos, los que hemos estudiado un poco de marketing, la forma de cómo distribuirlo, a dónde lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a llevar a esa plaza o a ese lugar que nosotros hemos elegido y que previamente hemos estudiado. La definición de precio, como un elemento preponderante, es que es una expresión final de la interacción de costos y con la rentabilidad. El precio tiene dos componentes: costos y rentabilidad. Son dos elementos importantes. Es un valor monetario que sirve como medio de intercambio. Yo te pago por él a cambio de que yo lo reciba. El valor que se le dan a los bienes, es decir, la cantidad de dinero que se necesita para adquirir, ¿verdad? Cubriendo, por supuesto, los costos que están inherentes. Es un elemento completamente de la negociación. O sea, van a una misión comercial, a establecer un, un, unos términos y condiciones, pues el precio es el protagonista principal. ¿Okay? Por supuesto, todo lo que les puedo haber dicho adelante contribuye a esa formación de precios de una manera también significativa, ¿no?
¿Tiene un sentido de reserva? Sí, tiene un sentido de reserva porque yo estoy condicionado a establecer un precio de mínimo, a sabiendas, lo vamos a ver un poco más adelante, que con ese precio mínimo estoy cubriendo mi punto de equilibrio. Es decir, donde no gano ni pierdo, al menos cobro los costos y gastos que me tiene previsto realizar o presentar ese producto o servicio, ¿no? El precio mínimo, bueno, es la parte que yo de verdad no puedo bajar más de ahí. Si bajo de ahí, pierdo, ¿ok? Entonces, como la expreso como la parte rígida, es totalmente inflexible. Entonces, por lo tanto, es lo que yo debo cubrir porque más bajo de eso, lo que me está ocasionando es pérdida. Y el máximo es la parte suave, porque por ahí yo puedo establecer un precio máximo, ¿ok? Y puedo negociar algo menos. Si yo establezco que mi margen de rentabilidad puede ser de 30, pues mi precio máximo conlleva ese margen de rentabilidad y el cual puedo negociar más abajo, poco más, un poco menor, a los fines de que pueda lograr vender mi producto. Es la parte que realmente se negocia. En pocas palabras, es el valor, el precio, el valor idóneo de venta que permite al exportador recuperar esos gastos, costos vinculados a la exportación, por supuesto, más ese margen de rentabilidad razonable que de alguna manera se puede establecer. Situar el precio de nuestro producto en una posición de venta al público para compararlo con la competencia y tomarlo como medida para futuras ofertas de precios en ese mercado, siempre es una premisa que se establece. ¿Okay? Una premisa porque hay que recordar que cuando yo voy a una misión comercial, voy a una feria, voy a una misión de negocios como tal, yo tengo competidores, pueden ser locales como pueden ser internacionales. Entonces, por lo tanto, se establece una relación de competencia. Entonces, claro, aquí hay varios elementos que hay que valorar, estar constantemente pendiente, ¿okay? Visualizarlo, analizarlo y ver que de alguna manera mi precio pues, puede ser competitivo, ¿okay? Dentro de lo que yo estoy observando en ese entorno cambiante, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso. Sin embargo, yo para materializar mi precio, yo tengo que estar contemplando, si vamos a la actividad de exportación, fundamental materia prima, lo que es la procura de la materia prima. Cuento con el talento humano, la mano de obra que va de alguna manera a dedicar el esfuerzo para la consecución del producto, de la elaboración, de la transformación de esa materia prima, los insumos que conlleva esa materia prima, los envases, ¿okay? Con que realmente va a contener ese producto ya en su etapa final de elaboración, el etiquetado, ¿okay? Que es también relevante a la hora de negociar. Y fíjense que si bien es cierto, incumbe aspectos o elementos de relevancia dentro de lo que es la formación del producto, pues no deja de ser menos importante en la formulación de precios. Se dicen, hay estadísticas, promedios, que el precio de un producto, al menos el 36% en promedio, es lo que se utiliza justamente para envase, para, el, para lo que contiene el producto como tal. Cuando hablo de envase también hablo del tema del etiquetado y del diseño como tal, todo lo que incorpora justamente lo que contiene el producto como tal. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque cuando yo voy a un mercado internacional, yo tengo que concebir que el etiquetado, pues a
al menos tenga otro idioma. Entonces, por lo tanto, uno tiene que tener la concepción de que cuando yo me voy a expresar o cuando mi producto vaya a un mercado internacional, pues si es español, a lo mejor no tenga tanto inconveniente, pero aún así yo tengo que estar justamente con cuidado en los colores que yo ponga en la etiqueta, en las expresiones o frases que yo utilice en el producto, porque a veces ponen lo que significa en mi país en cuanto a una frase puede ser muy distinta que a otro país, aunque hablamos el mismo idioma. Entonces, todo esto hay que establecer una estrategia justamente de marketing de mi producto. Luego está el proceso fabril, o sea, qué tanto soy yo bueno en mi proceso de producción a los fines de que yo pueda obtener las economías de escala relevantes en el proceso de eh, transformación de mi materia prima o de mi producto semi elaborado al producto de ¿no? Luego están las de los derechos, las patentes, los registros de marca, que también pertenece a esa estructura de costos que van insertos a la exportación. Yo no tengo que dejar al lado ese tipo de consideraciones, ¿verdad? Porque realmente la puedo pasar mal. Resulta que tengo una marca, pero esa marca tengo que registrarla en el país con suficiente tiempo para los fines de que no se ha copiado, para los fines de que otra persona no se adelante y la registre por mí si mi producto, ¿verdad?, es bueno, ¿no? En ese sentido. Tengo que tener mucho cuidado y eso es parte de los costos de exportación como tal y conforma lo que llamamos la estructura de costos. Luego están los gastos, ¿ok? Que si bien es cierto, costos y gastos no los vimos, vamos a ver ahorita su diferenciación. Los gastos son todas las comisiones, tasas, costos fijos que de alguna manera entran dentro del proceso de entrega o de llevada de ese producto a otro país como tal. La diferencia entre costo y gasto es importante, relevante. Ambas representan obviamente un desembolso de dinero que va dentro de la conformación o formación de precios. El costo son aquellos pagos necesarios para el funcionamiento del proceso productivo que van justamente de la mano, involucrados, eh, prácticamente pegados al proceso productivo como tal. En cambio, los gastos son aquellos pagos o adquisiciones de deuda que acarrean las operaciones normales en la empresa, por ejemplo, un alquiler, eh, pueden ser algunas asesorías, pueden ser algunas comisiones que puedo yo generar, pueden ser descuentos, de pronto pagos, que obviamente son gastos involucrados en el proceso productivo. Más los gastos, como los señalo, los gastos se vinculan más a funciones administrativas de financiamiento o de venta. Como le dije, las comisiones pueden representar ese gasto como tal. Luego, esta lámina me presenta un poco un contraste pues, entre dos posiciones que de alguna manera hay que estar pendiente en ello, ¿no? Fíjense que en la columna del lado derecho, ustedes verán en inglés el beneficio, ¿verdad? Y el costo que supone tanto el costeo interno como externo, ¿ok? Sin embargo, hay acepciones que dicen, bueno, nosotros podemos construir también lo mismo, pero tomando costos internos como tal. Pero tiene que tener en cuenta que cuando nosotros nos lanzamos a la actividad o nos vamos a la actividad exportadora, los costos, ¿verdad? Se basan justamente en que se incluye energía, materiales, mano de obra, planta, equipos y gastos. Pero hay un componente que muchas veces no tomamos en cuenta, se nos escapa o lo ignoramos también, ¿no? Que son todos aquellos que participan y que de alguna manera no
lo involucramos vamos a decir, en ese precio real de mercado que podemos llevar y que tenemos que estar bien cuidado con ello, ¿no? Que son los costos externos, que son aquellos costos que muchas veces, por ejemplo, si nosotros tenemos de alguna manera influir una actividad que lleve o que tenga que ver con el ambiente, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, el de fomento de una cultura de concientización al ambiente, los costos sociales, ¿verdad? Todo eso son elementos que si bien es cierto, no los involucramos dentro de una estructura de costos, muchas veces se nos pasa por alto, lo debemos someter, lo debemos tener en cuenta, por lo menos en el momento. Le doy un ejemplo a la manera. Fíjense, hoy en día, esas han sido preguntas que muchas veces me formulan. Oiga, profesor, pero nosotros aquí pagamos la luz y pagamos los servicios a unos precios que realmente son regalados, ¿no? Para decir el término. Le digo, nos cuestan poco con respecto a otros países. Y yo le digo, sí, sí es correcto. ¿Y cómo lo relaciona? Bueno, en toda estructura de costos, nosotros tenemos que, de alguna manera, subordinarnos a una divisa, ¿ok? Porque esa va a ser la moneda de intercambio como tal. Tenemos que tener un costo formulado en divisas como tal. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, estamos sujetos a negociaciones en divisas. Entonces, nuestra estructura tiene que estar coherente con esa moneda, con la divisa que nosotros tenemos en la formación. Cuando nosotros formulamos o formamos precios, vamos a tener que formar precios, por ejemplo, de los servicios en base a costos internacionales de un país vecino, por ejemplo, donde el costo de la energía o el costo del suministro de agua, pues es un poco más elevado que lo que puede ser en el país domésticamente. Entonces, en ese sentido, ¿por qué? Porque estamos nosotros de alguna manera cubiertos en función justamente a que esos costos pues no nos vayan a sobrepasar en un momento determinado, diciendo de que nos sale barato el servicio eléctrico y nosotros vamos a aprovecharnos de esto. Esto es prácticamente falso porque justamente cuando yo hago eso, cuando yo tengo de alguna manera un componente inflacionario dentro de mi país, pues lo más probable es que yo me descalce, ¿ok? Me pueda, me puedan sobrepasar los costos a los ingresos y por lo tanto no estoy cubierto en ese sentido. Entonces, la razón de esto es que tomar en cuenta esos costos externos, tomar en cuenta que los servicios que yo estoy pagando de alguna manera económicas puedan retribuirse en un momento determinado a que se puedan pagar de manera internacional. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente con eso. Permito porque voy a quitar la cámara, por favor. Debido que me subo un poco más el tema del internet. Ok. Luego, ¿cómo valoramos nosotros los costos y gastos de exportación? Para poder identificar los costos y gastos a la hora de exportar, hay que tener en cuenta como punto de partida el valor del producto en la fábrica, o sea, lo que nosotros estamos produciendo en el país de origen, y la negociación internacional, la cual va a estar sujeta por unos aspectos o unos factores denominados Icoter, ¿no? Eh, de, de extrema importancia a la hora de justamente calcular los precios como tal. Ya sabemos que empaque, embalaje, documentación, seguro, trámite aduanero, gastos bancarios, agente logístico, son justamente aquellos factores que están constantemente removiendo esa estructura de gasto y costo que pueda tener la exportación. Los seguros,
el manejo de desembarque, el transporte, el almacenaje, son elementos importantes a la hora de considerar justamente esa estructura de costo y gasto para la formación de precios como tal. Dentro de esa estructura de costos, yo suelo utilizar a manera de ejemplo la representación que tengo en esta lámina. Pues. Hay estructura de costos de un sector o empresa según las funciones empresariales. Puede haber una estructura de costos de un sector o una empresa según la relación volumen de la actividad que de alguna manera se presenta en la fábrica o en la empresa como tal. Entonces tiene dos diferencias, pues uno cuando yo costeo de alguna forma el costo total representado por la producción, comercialización, administración y financiero, como puede haber una estructura de costos representada por la costo variable y los costos fijos. Cada quien asumiendo su rol dentro de la estructura de costos, bien sea de sector o de empresa, según las funciones empresariales o el volumen de actividad como tal. Esto lo dejo a manera de ejemplo, pues estructuras de costo hay infinidades, hay diferentes estructuras de costo que pueden adecuarse según pues, justamente el rol de empresa, ¿okay? El rol del sector también como tal. ¿Okay? Pero les manifiesto que es sumamente importante tener elaborada una estructura de costos tomando en conciencia justamente esos costos y gastos que realmente eh, embargan o llenan el requerimiento justamente de un precio acorde a las necesidades del mercado que nosotros tenemos previsto de llevar a cabo, ¿no? Les doy aquí una ejemplificación de cómo se clasifican los costos. Justamente en la que nos vamos a concentrar es de acuerdo a su comportamiento según el volumen de actividad. Estos se considerarán como costos fijos, variables o mínimos. Entonces nos vamos a centrar en la última. Y no les dejé de quise presentarlos todos para que de alguna manera tengan ustedes el conocimiento de que existe más de una clasificación de costo como tal. ¿Por qué nos definimos de acuerdo al comportamiento, costo visto, costo fijo, costo variable? Bueno, porque justamente ellos van a depender del volumen de la actividad que nosotros podemos desarrollar o los volúmenes de la actividad que evidencian pues justamente eh, ese elemento primordial en la variación de precios como tal, porque justamente al volumen de la actividad nos puede facilitar el análisis de variaciones de precios, el diseño de los presupuestos, porque justamente hay un elemento que, aunque no lo menciono dentro de la presentación, está inherente y determinante a la hora de elegir justamente lo que elegir el costeo directo que de alguna manera se utiliza dentro del análisis de costo o variaciones de precios que tengan los productos como tal. Ello me permite a mí justamente calcular ese punto de equilibrio que lo tienen representado en una gráfica, en esta lámina, y que de alguna manera me formula justamente dónde yo puedo ganar, dónde puedo yo ganar, estableciendo ese punto de equilibrio, la zona donde puedo devengar cierta rentabilidad y otra la que me puede generar una pérdida. Por lo tanto, pues el punto de equilibrio me puede determinar a través del costeo directo justamente esa rentabilidad en, por cierto volumen de venta o por los costos fijos y variables que están implícitos en ese punto de equilibrio como tal. Lo tienen de una manera más grande o diría yo más ejemplificante a través de un pequeño y breve ejemplo, ¿no? Estableciendo pues un, un precio, un punto de equilibrio por unidad de venta donde el costo fijo
mencionaba, por ejemplo, de 30.000 unidades, esto sería igual a un precio unitario de 7.50 de venta con un costo unitario de 4.50. Aplico la fórmula que encontramos abajo y eso nos da que el punto de equilibrio es equivalente a 10.000 unidades. Produciendo 10.000 unidades, puedo de alguna forma establecer mi parangón entre la posición de no pérdida y utilidad. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, el punto de equilibrio nos da a nosotros pues, eh, la noción de cómo pueden variar justamente los precios en un mercado interno, atacando el externo con las condiciones financieras que pueden ser también de alguna forma diferentes. Eh, el punto de equilibrio, como les comento, es importante obtenerlo. Es como decir, bueno, yo sé de precio y sé que esto es lo mínimo que yo puedo vender en cuanto al precio mostrado al comprador potencial, pero debo definir si ese precio, por lo tanto, me cubre la relación o el punto de equilibrio que yo tengo dentro de mi empresa como tal. La diferencia entre costos y gastos lo tenemos, se relacionan con los gastos de producción, los gastos se relacionan con los gastos operacionales, los costos son inventariables, los gastos no son, se espera que se traiga consigo ganancias futuras, no trae consigo ganancias los gastos, ganancias futuras, que pueden incidir en el margen del éxito del producto. Por ejemplo, costos, los ejemplos de costos son materia prima, mano de obra directa, mantenimiento de fábrica. En cambio, los gastos son ejemplos, por ejemplo, gastos en publicidad, en propaganda, en capacitación de empleados, las rentas de las oficinas, las comisiones que puedan cobrar los distribuidores, etcétera, ¿no? Seguidamente paso a lo que realmente muchos de alguna forma no le ponen suficiente atención. Y cuando no le ponen atención, somos propensos a un fracaso. Entonces, hoy en día se maneja un concepto fundamental que involucra, por supuesto, el precio como un elemento clave, que es la estrategia comercial de exportación. Esto es un plan detallado que especifica cómo una empresa o un emprendimiento venderá sus productos en un mercado internacional. La estrategia comercial de exportación se enfoca en esencia a definir la manera precisa en que los productos a exportar y sus adecuaciones en el precio y las políticas de venta están de la mano con la identificación del mercado, canales de distribución, clientes potenciales y servicios a ofrecer. Determinan la forma de promover la exportación de los bienes de la empresa. Eso es el enfoque que tiene la estrategia de comercial de exportación. Lo vamos a ver gráficamente un poco esto para dar la idea. La estrategia comercial de exportación es la base para iniciar las operaciones de exportación de manera sólida y a largo plazo, que es lo que se quiere que la relación pueda que perdure en el tiempo. Para ello se debe tener en cuenta un proceso afinado en lo que a exportación se refiere. Y ahí tienen lo que es la estrategia comercial de exportación. Lo voy a explicar brevemente, justamente expresarlo pues, de esta manera, pues podría quedar la noción de estrategia comercial de exportación bastante eh, fijada, pues, en el consciente de cada uno de nosotros, de las personas que vayan a escuchar esta presentación y verla, ¿no? Entonces, fíjense, empiezo por la parte central, estrategia comercial de exportación. Yo tengo que estar en cuenta de mi empresa de cara al interno, que mis factores sean correspondientes o correspondidos a esa actividad de exportación. ¿Ok? Yo tengo que tener el talento humano correspondiente, el talento humano bien alineado a esa actividad exportadora, entrenado, capacitado. ¿Okay? El producto tiene que tener todas las adecuaciones homologado a las normas que realmente requiere
eh, el país destino, ¿ok? Y hay un elemento importante que es el saberme diferenciar. ¿Y por qué me tengo que diferenciar? Porque realmente en ese mercado habrán algunos competidores, igual que yo, que están logrando conquistar el mercado. Y que si yo voy en, imagínense que yo soy nuevo en ese mercado y que le represente y que mi producto pueda llegar y que les reste a la competencia que puedan tener en el país un 5%. Entonces le estoy quitando a esos competidores un 5%, una cuota de ese mercado que ellos de alguna manera tienen repartido. Por lo tanto, la mejor forma de hacerlo no es con el precio, sino en la busca de un elemento diferenciador que aumente la oferta, o mejor dicho, la oferta de valor de ese producto como tal. Entonces, eso es un elemento importantísimo dentro de lo que son las cualidades del producto. Que yo entienda ese mercado, ¿ok? Que tenga todo el estudio, tenga el perfil país o el perfil demográfico del país para yo de alguna manera detectar el nicho de mercado correspondiente. Importante, un término novedoso hoy en día, el nicho de mercado, manejar, yo puedo, mi producto es de consumo masivo, pero sí, pero también cuando yo voy al mercado internacional, yo tengo esa creencia, consumo masivo, también habrá competencia con estrategias mejores que la mía, ¿verdad? Porque pueden tener más tiempo o estén de alguna manera favorecidos con un acuerdo entre países que yo no lo tengo a la mano como tal. Estoy dando un ejemplo de eso. Entonces, por lo tanto, la conveniencia de que yo llegue a un mercado nuevo es justamente fijarme en el nicho de mercado al que voy a llegar. ¿Ok? La logística, elemento importantísimo, porque con eso puedo responder cómo voy a llegar a ese mercado. Fíjense que hay unas preguntas que están inherentes justamente a la estrategia comercial de exportación. Y la empresa está lista para exportar, tengo suficientes elementos como por menos talento humano que me puede ayudar. Conozco, ya, si no lo tengo, puedo buscar ese talento humano en el mercado que yo tengo, en el mercado laboral. O tengo consultores que de alguna manera me puedan brindar el apoyo en un momento determinado. Esa es la idea. Esa es la idea de que realmente saber y establecer esa estrategia comercial de exportación. El producto es el idóneo, o sea, está adecuado a las necesidades de ese mercado. Entonces, acuérdense que los gustos y las necesidades cambian según cada país. No es el mismo concepto que se utiliza, que puedo yo tratar en el mercado doméstico al que pueda ir yo a un mercado internacional. Hay que tener cuidado de eso. Eso es lo que llamamos nosotros la estrategia, o sea, es la conformación de la estrategia comercial. Establecer las estrategias correspondientes a empresas, a productos, a mercados y la logística como tal. Entonces, eh, hay una parte, en la parte superior del gráfico, vemos clientes, precios, políticas de venta, homologación, diferenciación, canales de distribución, mercado. Todo esto es lo que yo de alguna manera debo cubrir antes de, ¿ok? Y que van sometidos a esa estrategia comercial como tal. ¿Ok? Luego la parte de abajo donde dice éxito, pues obviamente el éxito me lo va a brindar que si yo funciono bien con una estrategia comercial, voy a tener mayores ventas, un proceso fabril idóneo, ¿ok? Porque ya he manejado los elementos internos de la empresa de manera de buscar un óptimo, lo que llamamos los economistas, unas economías de escala idóneas para el proceso fabril que me ayuda a conseguir el producto de una forma como me lo exige o cubriendo las necesidades de ese mercado o de ese nicho mercado que he estudiado como tal.
la atención a los pedidos, el ser oportuno, diría yo más bien, en cuanto a la llegada de los productos. Si nos vamos a a una, a una, a un país donde hay 4 estaciones, pues las tendencias de consumo entre estaciones son diferentes. No es lo mismo el producto que se consume en verano a lo que se produzca en invierno. Entonces, por lo tanto, la oportunidad es muy importante. ¿Okay? El envío de la mercancía, ¿okay? Es parte de esa atención también, pero va más de la mano del tema logístico, que es importante. No solamente que se atiendan los productos en forma oportuna, sino cómo van a llegar. O sea, esa es parte de ese éxito como tal. La cobranza, por supuesto, que tiene que manejarse de manera eficiente de cara a que yo no quede de alguna manera eh, en un descalce, es decir, que tenga que cubrir costos y gastos poniéndome la mano en el bolsillo, ¿no? Y no generar acumulaciones de deuda innecesarias porque no he practicado o no he capacitado o no tengo el, vamos a decir, una metodología diseñada justamente para ese país. Nos vamos a manejar con medios de pagos internacionales, cartas de crédito, porque tengo que tener todo eso cubierto, porque también son elementos preponderantes a la hora de formación de precios. Luego está la parte de servicio de cobranza, que es lo que realmente me da para mí esa solidez en cuanto a que, oye, esta persona me está vendiendo el producto, pero también me dice que una vez consumido, cómo está el producto. No solamente, o sea, si es mi agrado, puedo mejorarlo, puedo de alguna manera establecer algunas necesidades adicionales que no la estoy dando y que la puedo, o que el público me lo puede estar demandando, o el mercado a la cual me la puede estar demandando en un momento dado. Esto se lo explico yo, por ejemplo, si yo voy a ir a un mercado donde un producto, y lo voy a poner de manera un poco exagerada, pero se transfigura a cualquier otra situación. Si yo voy a un mercado donde realmente imagínense que sea un lácteo y ese lácteo en el mercado esté todo de forma cuadrada. Y resulta que yo, por destacarme, lo ponga ovalado. Entonces, obviamente, yo no estoy atendiendo o no estoy viendo la necesidad que porque ese consumidor está de alguna manera prefiriendo o en ese mercado prefieren el producto en envase cuadrado a uno ovalado. Entonces resulta ser que la disposición de almacenaje en nevera puede ser diferente y eso es un aspecto. Entonces son necesidades o condiciones que me dicta el mercado y por lo tanto esos servicios que se llaman postventa pues están muy relacionados con esa necesidad como tal. ¿Okay? Resulta que se me dañó o el producto está de alguna manera no se guardó bien, tuvo algún inconveniente, se dañó. ¿Cómo respondo yo ante esa situación? Eso hay que prever. La voy a devolver, hay una política de reintegro del servicio. O sea, esto es, más que todo es salvaguardar la protección hacia el cliente o consumidor final como tal. Por supuesto, tengo que estar vigilante porque ante cualquier reclamo que no es atendido, pues obviamente eso va en repercusión en nuestro producto como tal. Y por supuesto, el mercado o mercados justamente pues es el teatro pues de operaciones donde nosotros nos movemos, ¿no? Y hay que estar pendiente, hay que minarlo, hay que saberlo, estar pendiente de esto, porque justamente muchos factores influyen en él como tal, ¿ok? Una vez consolidado justamente el negocio como tal. Luego, lo he mencionado tangencialmente, pero no deja de ser importante que se sepa, porque a la hora de formulación de precios, mire, todo esto que ustedes ven alrededor de esa cajita roja, que es el producto, pues
condiciona a la formación del precio como tal. Fíjense que el precio está incluido, pero cada uno de esos elementos o factores o atributos, que así se le llama, influyen en la condición del precio. No me voy a pasear por todos ellos, simplemente esto es a manera de información para que ustedes vean lo relevante de todos esos factores en la justamente conformación de precios. Otra cosa, otra situación, concepto o digamos proceso, más bien, se denomina proceso, lo que le voy a explicar a continuación. En la formación del precio internacional está todo lo inherente a lo que se denomina distribución física internacional. ¿Ok? Consistente en todas las actividades que se originan en el país de origen, vaya la redundancia, y todo lo que está en las actividades que se forman dentro del país de destino. Y hay una intermedia, que es el tránsito internacional, que es el transporte, ¿verdad? O la vía de traslado de esos productos, sea aérea, sea por carretera o sea eh, a través de marítimo, ¿no? O a través de la vía de barcos como tal. ¿Okay? Entonces, por supuesto, hay elementos que tenemos que considerar, porque todos ellos, tanto los que se originan en el país de origen como en destino, pueden de alguna manera, y aquí hay un condicionante, pueden justamente afectar esa fijación de precios. Todo esto va a depender de unos elementos llamados Incoterms que lo vamos a ver a continuación. Ustedes cuando vayan a negociar, ¿okay? Ustedes es prácticamente de norma común, yo no voy a decir que internacional, pero casi que lo es, que ustedes van a tener que cotizar. Y les doy un ejemplo de cómo se cotiza. ¿Cómo pueden ustedes levantar esto? Lo pueden elevar ustedes en Excel, pueden elevar un archivo, pueden haber una aplicación dentro de, les digo Excel por decirle una herramienta. Es lo que ustedes ven ahí, eso fue levantado como cotización bajo un perfil, bajo la aplicación Excel como tal, ¿no? Una cosa bien organizada, o sea, bien organizada desde el punto de vista de que hay identificación de ambas partes, tanto del que exporta como el que importa. Está la descripción del producto, ¿ok? Que es el precio, fíjense que ya está la formulación del precio como tal, ya lo vamos a ver cómo llegamos a ello. Tiene que expresar bien esa cotización, bajo qué términos de negociación que hemos acordado previamente por contrato, ¿okay? Un contrato en blanco y negro que así lo determinen entre las partes, donde estarán los términos y condiciones que conlleven justamente los parámetros, vamos a decir, principales de la negociación como tal. Entonces, es simplemente para que ustedes tomen un ejemplo, de esto hay cantidades, para que ustedes de alguna manera tengan en cuenta que la cotización internacional es justamente el resultado de esa formación de precios basado justamente en los costos y gastos de la empresa, los gastos asociados que hemos hablado a la exportación suficientemente que están dentro de lo que es la distribución física internacional, ¿okay? Los márgenes de beneficios, ya debo estar incorporando mi margen de rentabilidad, ¿ok? La política de venta, no, mi política de venta es que tú me des el 50% adelantado y el resto cuando tú realices o me presentes el conocimiento de embarque, el formato que de alguna manera da el naviero, ¿okay? De que la mercancía está en posesión pues, del transportista como tal. Las políticas de venta, los derechos y obligaciones, y por supuesto la forma en que tú vas a entregar los bienes.
Dice que aquí, en el ejemplo, se cotiza un precio de $1.610, FOB, en el puerto de Buenaventura, Colombia, Incoterm 2020, ya vamos a ver qué significa eso, que el vendedor realiza esa entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto convenio. Eso es lo que identifica FOB. Entonces, esa denominación que tienen ustedes ahí es importante que se encripte, o sea, que se escriba, que esté en blanco y negro en cualquier cotización. Si ustedes cotizan, yo he visto cotizaciones por correo electrónico porque así han convenido las partes. Entonces, yo, fulano de tal, suficientemente representado, la empresa tal, por el contrato establecido entre nosotros, número tal, hemos convenido solicitarle a ustedes la cotización FOB, ¿ok? Puerto Buenaventura, Colombia, eh, bajo Incoterm 2020, el siguiente pedido, 200.000 unidades de tal cosa. Es suficiente para que de alguna manera ustedes puedan proceder ya justamente a formalizar, ¿okay?, el envío correspondiente. Esto le da a ustedes que la empresa, por supuesto, aquí se están de alguna manera saltando algunas cosas, pero entre ustedes deben haber ya unas conversaciones preestablecidas, incluyendo en el mismo contrato, de que ustedes van a hacer uso de una herramienta que es un correo electrónico direccionado a través de tales y cuales personas que son las facultadas para hacer esto como tal, tanto quien compra como quien vende. Esto se hace de manera para que se haga más ágil, pues, el negocio como tal, y no dilatar tanto el proceso en cuanto a embarque, solicitud y embarque y pedido del, del producto como tal. ¿Okay? Integrar en la cotización, fíjense que ahí les dejo pues los elementos fundamentales, básicos que debe tener una cotización. Definir el Incoterm, los costos logísticos, sumar justamente al precio S-Word o precio de fábrica, los costos logísticos, incluya la leyenda precio sujeto a Incoterm 2020 de la Cámara de Comercio Internacional, indicar en cada Incoterm lugar de entrega o embarque, ciudad, estado, país, todo lo que me marque la localidad. Les doy un ejemplo, se lo digo siempre en las clases que en el mundo pues existen dos ciudades que se llaman Ontario. Bueno, yo tengo que discriminar Ontario en qué ciudad, de qué país es la ciudad de Ontario, porque resulta ser que hay un Ontario en el estado de California, los Estados Unidos, y hay uno en Ontario, en Canadá. Entonces, por supuesto, los logísticos, pues, me van a preguntar a qué Ontario te refieres, ¿ok? Entonces, tienes que tener en cuenta que tienes que utilizar, no, va a ir a Ontario, Canadá, perfecto, Ontario, Canadá. Entonces, establecerán el costo logístico correspondiente para ello, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta justamente la geografía donde va justamente el producto como tal. Sin embargo, estas son consideraciones que yo hago, pues, a los efectos de por qué tiene que de alguna manera contener la ciudad, el estado y el país a la cual realmente va a llegar la mercancía. Y eso lo considera muy bien los Incoterm. Tener en cuenta beneficios arancelarios negociados. Si, por ejemplo, tengo alguna exención o exoneración a ese país destino, pues eso es importante saberlo. Para esto, muchas veces, pues los agentes aduanales conocen, mira, tú tienes de alguna manera llevar el producto, si no lo conozco yo, cierta facilidad de llegar de tu producto a ese país. Hoy en día, por ejemplo, se gozan de algunos beneficios. En el caso, si vamos a negociar en la República Popular de China, tenemos algunos beneficios que nos puedan llevar por la forma en que realmente ambos gobiernos, tanto el de
Venezuela como el de China hayan de alguna manera acordado a través de un contrato nacional. Creo que esto es materia de otro curso y que de alguna nos facilita a nosotros y nos da herramientas de alguna forma competitiva de poder llegar nuestros productos que nos favorezcan a la llegada de nuestros productos a ese mercado como el de China también. Entonces es muy importante saberlo, porque antes de fijar cualquier precio tenemos que estar pendientes de si no hay barreras proteccionistas, arancelarias o pararancelarias que tiene este país para con los productos importados. Entonces que nosotros estamos exportando y para quien nos compra sería una importación. Y otra de las cosas importantes, integrar las políticas de venta en la cotización. ¿Cómo yo voy a vender? ¿Será 50%? ¿Será con un anticipo de un 30%? Eso se define mucho antes de cualquier cosa, ¿no? De cualquier negociación en cuanto ya a la definitiva, a justamente a formular una cotización. Son elementos que tienen que ser acordados previamente. No, yo resulta que yo cobro un 30% para poder cubrir los costos de embalaje, hacer la correspondiente producción que se te va a hacer llegar pues, bajo los términos y condiciones acordados previamente. Esto es importante, acuérdense que yo simplemente estoy dando, vamos a decir, una visión muy tangente pues, de lo que es el entorno, que son todos los factores que están dentro de lo que realmente es la empresa. ¿Okay? Los ecológicos, los socioculturales, los políticos, los jurídicos, los macroeconómicos, los tecnológicos, macroeconómicos, hay elementos externos que pueden ser domésticos como pueden ser otros externos. Entonces, si yo me voy hacia la parte de China, nosotros tenemos que estar conscientes de que el mercado chino es un mercado que viaja bajo las tendencias, es un mercado que de alguna manera está sumamente actualizado, es un mercado que utiliza muchas herramientas tecnológicas, pues ese es un entorno que tenemos que nosotros tener en cuenta, que mi producto vaya y que tenga al menos una manera de cómo conocerlo, un poco más nuestro proceso fabril, nuestro telling story que llaman, ¿no? Si nosotros podemos diseñar un pequeño video del producto, del enclave donde está el producto, de los aromas que pueden uno tratar de poder percibir dentro de lo que es la configuración del video, de algún elemento promocional. Eso es parte también del entorno que uno se puede ver. Bueno, nosotros vendemos nuestro país muchas veces y eso abarca nuestros productos en la promoción del cacao, del café, los entornos ecológicos donde se siembra, donde realmente inspira que tenemos una sostenibilidad del ambiente como tal. Y eso es muy grato para aquellos consumidores que de alguna manera tienen per se un producto que realmente compatible o es sostenible, que no agrede al ambiente como tal. Eso es parte de ese entorno como tal, ¿no? Entonces, ahí les dejo la definición de lo que yo catalogo como el entorno y que hay que estar vigilante a eso, porque como le dije, eso afecta al precio como tal. Aquí les dejo en esta lámina un poco cómo ha sido la relación Venezuela-China, ¿okay? Les dejo unos datos relevantes. Fíjense que China nada más y nada menos está en el ranking de exportaciones el número 86, 2023, donde su principal producto de exportación han sido las motocicletas hacia Venezuela, ¿okay? Con un ingreso per cápita de 12.600 dólares, un ingreso per cápita, ¿okay? Impresionante, ¿no? Eh, con un PIB de 17.8 billones de dólares, ¿no? En 2023.
doy esta cifra porque eso es parte del entorno que hay que analizar. ¿Okay? El entorno de qué tan grande es el mercado chino para nosotros. Eh, yo hace unos meses diría, el caso yo creo que no llega todavía al año, de una conferencia que dio una asesora de ProColombia y que los colombianos están viendo muchísimo, de hecho viendo ya materializando negociaciones con China bastante importantes de sus principales productos, ¿no? Donde ellos son competitivos, por supuesto, ¿no? Ellos están viendo mucho el tema del café, están viendo el tema de los licores, están viendo eh, algo de textiles, pero el tejido colombiano muy diferenciado al que pueda originarse en China, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues han hecho ya una labor importante en establecimiento de algunos, la artesanía. China, de Colombia hacia China ha sido algo que ha sido muy solicitada, ¿no? Porque obviamente es la otra parte del mundo que de alguna forma necesita pues ver cosas que no son escasas o no se han visto nunca. Entonces, por lo tanto, pues para ello es importante, ¿no? O sea, es realmente importante y hay capacidad de pago. Hay poder adquisitivo para ello, como tal. Todas estas cifras las he obtenido yo de una fuente de información gratuita, que es el Observatorio Económico, el Observatorio de Complejidad Económica, que me da cierta información. Esta la saqué brevemente de China, ¿no? Como algunos factores importantes, ¿no? Piense que las exportaciones de Venezuela a China, 739 millones se han exportado a China en el 2023. Es nuestro segundo comprador más importante. ¿Okay? Y el producto que más consumen ellos por ser un elemento energético para China es el coque de petróleo. ¿Okay? Es decir, es un producto que sirve para dar calefacción, para dar energía, más que todo, ¿no? Y bueno, esos son algunos elementos. Pero lo más importante es que el ingreso per cápita es de 12.600 dólares, ¿no? Per cápita. Es importante. Bueno, dentro del concepto de internalización está lo que es ven la figura de un iceberg, entonces vemos dos elementos importantes dentro de esa figura, en la parte de abajo, que son conocimiento de mercado y perfil de profesional, pues que tenemos que tener. Uno se lo dedico yo completamente, el perfil profesional de la empresa, el talento humano, y el conocimiento del mercado es lo que nosotros de alguna manera podemos contratar o subcontratar, o si no tenemos el talento humano lo podemos, o si tenemos el talento humano, quiere decir, puede de alguna manera tener, pues, puede tener la empresa ese, ese ese valor agregado en poder desarrollar a lo interno, saber cuáles son las barreras internas, cuál es la logística que hay que emplear, pero por lo general siempre son elementos que se contratan, ¿no? Ya es suficiente tener el perfil profesional. Luego está la parte de arriba de esa figura del iceberg que me rige la competitividad del país. Ahí está la política cambiaria, la promoción oficial, valga la, valga la pena decir y ejemplificar lo que está haciendo en Exporta, ¿ok? Justamente promocionar todas estas misiones comerciales, justamente para que de alguna forma se den a conocer nuestros exportadores, nuestros productos de exportación. Luego está el financiamiento va de la mano con una institución de desarrollo como lo es el Banco de Comercio Exterior, que de alguna forma da
herramientas de financiamiento para poder lograr la internacionalización de las empresas. Bueno, todos los incentivos gubernamentales, esto está muy dispuesto hoy en día el Ejecutivo Nacional a través de la Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales, al fomento de las exportaciones no tradicionales, que justamente está el tema de los incentivos, pues, ¿no? Fiscales que puedan darse en un momento dado, que están justamente consagrados en la ley, para poder dar justamente, yo diría, ese incentivo, ese premio a los exportadores como tal. Luego están los trámites aduanales que de alguna forma se están ajustando dentro de lo que es el componente de ventanilla única de comercio exterior, ¿okay? Para darle justamente mayor agilidad a todo el tema de los trámites que hay que hacer a la hora de internacionalizarse. ¿Okay? Entonces, la parte de arriba, como les dije, da lo que es la competitividad del país. La parte de abajo, lo que da la capacidad exportadora, la capacidad exportadora de la empresa. O sea, lo que la empresa tiene que tener presente a la hora de internacionalizarse. Y lo de arriba es lo que el gobierno o los entes gubernamentales representando gobierno, pues están involucrados en apoyar esa actividad exportadora como tal, o esa capacidad exportadora de la empresa. Luego tenemos solamente la manera de que ustedes tengan en cuenta de que una estrategia competitiva se desarrolla en base a esas 5 fuerzas que de alguna manera tiene desarrollada el señor Michael Porter en su famoso libro, Las 5 fuerzas del mercado. Yo simplemente lo dejo a manera de enunciado para que formen ustedes un criterio de que el precio o la formación de precio no es algo que se forma por acto de magia, es algo que tiene que ser estudiado, que tienen que ustedes ser conscientes de cada uno de estas fuerzas, en este caso, que tengan ustedes presentes, ¿no? Los proveedores son importantísimos, la gente que nos da la procura de la materia prima, los insumos que necesitamos, los clientes, cómo vamos a tratar a los clientes, bajo qué condiciones, que eso lo formula lo que llamamos poder de negociación, la competencia, ¿okay? Vamos a decir, la rivalidad que existe entre las empresas locales e internacionales, las amenazas de aquellos que están viendo que el negocio puede ir bien para usted o para unos pocos, pues ellos también quieren participar en esa torta, pues, ¿no? Entonces, los nuevos entrantes. Y por supuesto hay un aspecto que llama aporte de los sustitutos. Acuérdense que un sustituto puede ser del azúcar, los endulcorantes, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí los sustitutos también están ahí como que guardando, pues, como dicen, el turno al bate para poder participar también como nuevos entrantes en ese mercado, por diferentes razones, porque son más económicos, porque el poder adquisitivo de un país determinado pueda mermar y ellos entran a jugar un rol importante a la hora de poder decidir en un consumidor, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Esas son las 5 fuerzas de mercado que tienen que tener presente. Entonces, fíjense que vuelvo otra vez con la estrategia económica de exportación. ¿Okay? Empresa, mercado, logística, ¿no? Entonces, obviamente, si yo quiero competir, tengo que tener esos 3 aspectos, vuelvo, insiste, focalizados, bien delimitados, coordinados y organizados de manera planificada y que por supuesto perduren en el tiempo, algo bien organizado y planificado que sirva para competir y que obviamente que sea consistente, va a perdurar en el mercado como tal. Y aquí estudiando de antemano, pues es una caracterización para la entrada de cómo se calcula el precio de exportación, ¿no? A veces yo puedo tener un bajo precio, pero cuando
cuando bajo precio para competir bajo volúmenes. Puedo tener un mercado selecto, exclusivo, ¿ok? Donde pueda tener mucho mayor ganancia que cuando yo pueda vender por volúmenes. Estos mercados selectos pues tienen mayor valor agregado, tienen un alto componente diferenciador en una competencia, lo que justamente les augura a ellos mayores ganancias. Luego, ¿con qué estrategia de mercadeo me puedo yo ir? Porque también esta estrategia de mercadeo me influye a la hora de precio. Entonces, bueno, les nombro las 7 principales que están. Yo siempre me quedo con la primera, Marketing Mix, que es vamos a decir, el reacomodo en cuanto a promoción, producto, precio, plaza, es una constante revisión y mezcla de ellas, ¿ok? A los fines de obtener lo óptimo para poder fijar precios como tal. No de las demás, pues las pueden googlear, las pueden de alguna manera ver por otro lado, simplemente la estrategia de mercado no es una sola, hay varias, en este caso son estas las principales, y una que yo siempre pongo en el tintero con especial atención, la estrategia de marketing digital. Señores, la manera de promocionar más eficiente y económica es justamente establecer una estrategia de marketing digital, desarrollando un blog, una página web, entrar en las redes sociales, que de alguna manera muestren mi producto las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Entonces es importante. Con ello podemos nosotros establecer ciertos parámetros que de alguna forma, pues de la manera tradicional no lo podemos hacer, pero valga la pena decir que el marketing digital ahorita es una herramienta poderosísima. El precio como parte de la estrategia comercial, ya lo he bastante hablado, es el factor único que genera el ingreso, el precio se considera como un medio de comunicación, porque justamente cuando yo hablo de precio, pues hay implícito una serie de procesos que le incumben exclusivamente al precio. Valga la famosa cotización que hemos hablado, ¿no? Si nosotros llegamos con ciertas ventajas competitivas de mi producto, con poder diferenciación, pues esa es una manera de comunicación de que lo que yo estoy dando como oferta de valor, lo que llamamos calidad-precio, pues se vea reflejado como un elemento comunicador. Y ese como elemento comunicador se transforma para mí en una ventaja competitiva que luego la plasmo justamente y conjuntamente con la estrategia comercial de exportación en esa cotización que todos queremos, ¿no? Entonces, hay técnicas de cómo determinar precios de exportación. ¿Okay? Una es la determinación de precios según costo, es simplemente costo más gasto más en rentabilidad. Luego hay una determinación de precios orientada a las demandas de mercado. Esto más que todo van hacia los productos perecederos o productos internacionales llamados commodities, materia prima, más que todo. Estos se mueven, por ejemplo, el precio del café verde se publica en una página en la bolsa de valores. ¿Okay? El precio del oro, según lo que dicta el mercado de metales en tal bolsa, en tal parte del mundo, en una bolsa de valor, llámese de Nueva York. Y bueno, eso lo determina pues el mercado como tal. Y luego hay otra que es la determinación del precio orientada a la competencia, es decir, o por la competencia, mejor dicho. Bueno, esto es simplemente a cuánto está vendiendo mi competidor. ¿Okay? Entonces, si yo puedo igual que él y que tenga un elemento que me distingue de él, bueno, obviamente puedo ir al mismo precio, pero con un elemento diferenciador a mi producto o servicio. Por lo tanto, si yo tengo justamente adecuada esa estrategia de comercial de exportación que les hablé
para justamente conformar un precio idóneo con una competencia que tengo, pues y es la de ganar, pues, o sea, es la que realmente eh, merecería, pues, es la más plausible, es la más que, es como decir la tapa del frasco, porque justamente tengo todo lo que conforma mi empresa, mi producto, el mercado, logística, gana ese mercado y por lo tanto estoy como digamos con la empresa al día, con todos mis procesos adecuados, que yo pueda modificar algo y atender al mercado en un momento determinado según la tendencia que pueda existir. Esa es para mí la más relevante, es la más importante. Esa técnica justamente tiene dos vertientes. Uno, según el anglosajísmo, costing y pricing. El costing es la determinación de precios bajo costo y el pricing es la determinación de precios en base al mercado y la competencia. El costing es lo que más se utiliza, ¿no? Pero eso va vamos a decir, con una determinada posición que es la atención al mercado nacional. Se utiliza al comercio internacional bajo el S-Word. ¿Y por qué? Porque, bueno, si yo tengo el costo de producción y me cuesta producirlo y si yo convengo con una persona que está en un comprador potencial, yo no me tengo que hacer mala vida, de tratar logística, de tratar a gente aduanera, todo eso se va a encargar él. Entonces, para mí sería mucho más fácil vender los Word, es decir, a puerta de fábrica. Entonces, por supuesto, prácticamente estoy haciendo una venta nacional, prácticamente, ¿no? Pero con la salvedad que quien me lo está comprando es una persona de afuera. Entonces, su desventaja es que el precio que el exportador determina puede ser demasiado bajo, ¿verdad? Ese es el riesgo que yo tomo a lo que realmente pueda devengar el mercado, porque como no analizo el mercado, lo estoy vendiendo a puerta de fábrica, pues yo lo dejo sin saber cómo está la competencia y de repente estoy vendiendo mucho más bajo que establecer una estrategia de comercialización fuera y darle al cliente un buen producto y a un precio razonable. ¿Okay? También puede ser que el precio sea muy alto y que no sea competitivo en el mercado. Esto es poco, se puede dar poco porque cuando un comprador viene y me compra, ya él sabe a qué precio internacional tiene como referencia y que me puede de alguna manera, mira, tú estás muy alto, el producto es muy bueno, pero en el exterior cuesta tanto y me puede hacer obligar a que realmente racionalice en cuanto a su margen de beneficio o rentabilidad y pueda yo convenir ese precio. Ahí tengo el elemento pricing ahora, se conoce, es el que yo de alguna forma yo siempre recomiendo. Se busca conocer el precio del producto en planta, conociendo la referencia del mercado, es decir, yo conozco mi precio de producción, ¿ok? Puedo saber hasta dónde llega el precio a puerta de fábrica, ¿ok? Pero también puedo tener el conocimiento de la referencia de mercado por páginas que yo puedo consultar, como el que les mencioné ahorita, el Observatorio de Complejidad Económica, por ejemplo, puedo conocer a través de alguna referencia que yo pueda tener en un país y me diga, mira, tú no puedes vender este producto más allá porque tus competidores tienen este precio. Entonces yo tengo que conformar una estructura de costo y gasto que de alguna manera mitigue justamente esa valoración. Lo que se llama es tener economías de escala como tal para poder entrar en ese mercado que me pueda hacer obviamente rentable y obtener las divisas que puedo necesitar en un momento determinado. ¿Okay? Además, aporta las adecuadas estrategias comerciales de empresas al corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo muy sencillo de lo que es el costing. Costing es costo de venta más gasto de operación más la utilidad, ¿ok? La pongo en ese ejemplo de $25. Eso me da igual a un precio de 150. Hasta ahí estamos con el método de costeo.
pero si yo de alguna manera tengo conocimiento de mercado, ¿ok? Yo puedo de alguna manera decir que mi precio vamos a decir, o el costing hallado, o el precio costing hallado es de 150, entonces, bueno, yo no voy a, yo no voy a hacerme muy mala vida, ¿ok? O me voy a preocupar mucho porque si yo de alguna forma veo que mi utilidad es $25, pues el factor dentro de mi costing que puede ser susceptible a una disminución es justamente la utilidad deseada. Entonces, por lo tanto, si veo que el precio del mercado máximo de ese producto es de 135, pues yo puedo de alguna manera mitigarlo a través, o por lo menos sujetarme a bajar la rentabilidad del producto. Entonces, esto me da un estudio de que si mi producto vale 150 y el precio mínimo del mercado de 135, pues lo que tengo que ajustar es la rentabilidad del producto. ¿Okay? Por lo tanto, ya no tendré 10, sí, perdón, 25, sino ya ahora lo que puedo tener una utilidad de 10 como tal. Este es simplemente un ejemplo para ver cómo pueden, porque muchas veces sucede, ¿no? Entonces, no, que mi utilidad es de tanto, y resulta ser que si no ve los precios referenciales del mercado destino, pues obviamente va a estar o muy caro o demasiado barato. Entonces tengo que tener un precio, tengo mi precio de producción, tengo mi precio Sword, o sea, puerta de fábrica, y puedo ir un poquito más allá y puedo tener precio FOB, pero siempre tengo que tener en cuenta un precio referencial internacional, porque si yo no tengo ese precio referencial internacional, pues no me puedo estar evaluando si estoy muy caro o muy barato. Y acuérdense que el mercado extranjero es muy sensible justamente al factor precio. Que hay otros elementos involucrados, sí, pero hay que acordarse, hay que visualizar que cuando uno está llegando a un mercado, el factor sensibilizador es el precio como tal. Luego está todo aquello que lo pueda reforzar, el valor, eh, oferta de valor, el poder el diferenciarse de la competencia, la estrategia de comercialización que usted pueda realizar con su distribuidor, etcétera, etcétera. Todos son argumentos perfectamente válidos a la hora de formular de precios. Pero yo tengo que estar comparado, o sea, tengo que comparar con la competencia. Esto no hay que olvidarlo, recalco siempre, el Logicoter, eso se puede conseguir en internet, que marcan Icoter 2020, son ediciones, prácticamente están montados de forma gratuita, usted lo puede bajar, puede identificar, ahí usted verá en ellos cuáles son los deberes, derechos, obligaciones que tienen tanto quien compra como quien vende, pero es extremadamente importante que a la hora de una negociación de información de precios internacional se tomen en cuenta los impuestos. A continuación, les doy de alguna forma un ejemplo, ¿verdad? Bastante real. Los costos son reales. Lo que no puede ser real es los costos de producción del producto, pero realmente es un ejemplo bastante ilustrativo de cómo se calcula un precio de exportación. Para ello yo voy a utilizar un Excel, igual para que ustedes vean dónde sale cada uno de los componentes que tenga a bien tomar en cuenta a la hora de calcular los precios de exportación como tal. Fíjense que acá, en la parte donde dice gastos de origen, que está resaltado en verde, están todos los gastos inherentes a la exportación de un bien, un producto que se llama cacao en polvo. Fíjense que yo realicé una cotización, prácticamente se puede
puede mostrar eso como una cotización, donde yo previamente combine con un comprador que está ubicado en Pasto, un departamento departamento Nariño, en Colombia, y que decidió comprar cacao en polvo para venezolano para producir un producto, una bebida chocolatada que fabrican, ¿no? Entonces, bueno, el vendedor va a despachar ese producto de Puerto Cabello, Venezuela. ¿Okay? La descripción del producto es cacao en polvo. La unidad de producción importante. ¿Cómo yo produzco? Bueno, yo produzco para exportar una caja, ¿ok? Una caja de cacao en polvo, pero la caja tiene 20 kilogramos, son 20 unidades de kilo. Por lo tanto, la orden de compra que me presenta ese comprador en Pasto, Colombia, ¿verdad? Es de 10.000 cajas. ¿Sí? Ahora bien, yo para determinar la optimización de mi espacio y poder cotizarle bajo los acrónimos SWORD, POP o SIF, yo necesito de alguna manera hacer un cubicaje. ¿Okay? Ese cubicaje pues es que la caja tiene las dimensiones de 100 centímetros, lleva una expresión métrica de 100 centímetros, o sea, 1 metro de largo, 80 centímetros de ancho y un alto de 34. Eso me va a dar un volumen, ¿ok? Y acuérdense que un contenedor, obviamente expresa su contenido en un volumen. Cuando digo 40 pies, un contenedor de 40 pies tiene un volumen aproximado de 76 metros cúbicos. Eso es un estándar. Pero obviamente, pues esto es competencia de saber, pero por eso yo debo saber eso. No, bueno, sí, en cierta forma sí, porque vamos a hablar que cuando usted hace una negociación, le van a preguntar cuánto me costaría este, 200 unidades de determinado producto en un contenedor de high Q. Entonces usted no es que se va a parar y va a decir, déjeme llamar a Venezuela, no, ya usted se sabe que, mire, usted va a tener un aproximado, puede hablar de aproximado, de 200 unidades que usted quiere de ese producto, puede ser despachado en un contenedor de 40 pies al valor de tanto. Ya usted le está dando el precio de esto. Por supuesto, cuando digo aproximado es porque obviamente hay que hacer ciertas cosas que debe reunir, por ejemplo, datos del logístico, datos del aduanero, para que de alguna manera le vaya confeccionando esa oferta en cuanto al precio, vamos a decir, los elementos, ¿verdad?, que afectan el precio en cuanto a logística y aduana como tal. ¿Okay? Un costo aproximado. Pero dentro de la formación de un precio aproximado internacional, pues más o menos se manejan estos elementos acá. Y de manera más, vamos a decir, más precisa, ¿no? Yo tengo un costo de almacén, ¿verdad?, de 0,75 dólares el kilo. ¿Okay? Acuérdense que estamos hablando como la unidad, eh, vamos a decirle, secundaria, porque la unidad de venta para la persona que me está comprando el cacao es cajas como tal. Pero obviamente yo tengo un costo de producción por unidad que es 4.40 y debo manejarme bajo ese tipo de unidad. El precio de almacenaje de 1 kilo es de 0,75. ¿Cuál es ese precio de almacenaje? Bueno, sencillamente que cuando yo prepare mi producto para exportar, no es que lo voy a poner en una ruma, no, lo voy a poner en un lugar seguro, con un ambiente controlado, si es posible, separado del resto de la producción, para obviamente llevar un preembalaje. Entonces, por lo tanto, eso me devenga a mí un costo.
en la medida que yo voy o vamos a decir, limpio, idóneo, donde no haya contaminación, donde realmente esté protegido el producto como tal. Y eso tiene un costo. Bueno, ese costo es el 0,75. Fíjense que estos son los costos que muchas veces uno no ve y que tiene que contemplar. ¿Okay? Marítimo, pues el retiro de esos contenedores del lugar donde esté es de 140 por contenedor. Estamos hablando de un contenedor refrigerado, bajo ambiente controlado, high Q, o sea, alta capacidad, ¿ok? Que de alguna manera, pues, va a llevar mi producto al país de destino. Luego hay un generador, que es el que realmente utiliza el contenedor, un generador que genera electricidad para que el compresor del aire acondicionado, del refrigerador, del contenedor, esté prendido durante todo el tiempo hasta el puerto de destino. Por supuesto, eso tiene un costo de $80 por contenedor. Luego hay la comisión que cobra la gente de 150, ¿ok? Luego está el marítimo, costo marítimo, que es de la emisión del BL, que son, está unos derechos de embarque de 300 embarques. Luego está la revisión, que es 250 por cada contenedor, por embarque. Luego está el envío de documentos, que son 70, la revisión, 250, los gastos operativos, 180, el reconocimiento es de 150, o sea, el reconocimiento lo puede hacer la autoridad aduanera o el resguardo nacional o la Oficina Nacional Antidroga, de 150 por contenedor. Luego el transporte marítimo internacional es de 2.850, ¿ok? Por contenedor. Ese es el costo del flete por contenedor y el seguro marítimo el 1% de costo de flete, ¿ok? Que de alguna manera es el 1% como tal. Bueno, seguidamente está el cálculo de cada uno de los ítems que hacen conformar el precio SWOT como tal. Entonces, aquí simplemente siguiendo el cursor, tenemos un volumen de carga de 1.720 metros cúbicos, ¿no? Esto simplemente es el volumen, me disculpan, pero voy a ponerlo. Bueno, ya por las 10.000, perdón, las 10.000 cajas que estamos previendo negociar. Luego tenemos que dividido entre el factor de conversión de 1.000.000, que es llevar la a las unidades de metro cúbico. Todo esto para conformar el volumen de carga que representan esas 10.000 cajas de carga. Un volumen de contenedor, de un contenedor rico de 40 pies de alta capacidad, que es un estándar de 76 metros cuadrados. La cantidad de contenedores, que es simplemente dividir 2.720 entre 76, que es esa cantidad o ese volumen estándar de cada contenedor, eso nos da una cantidad de contenedores que va a contener esas 10.000 cajas de polvo o cacao en polvo de 35,78, es decir, 36 contenedores para transportar esos 10.000 kilos de polvo o de cacao en polvo. ¿Ok? Ahora, ya empezamos a ver
un poco mezclar precios, costos, gastos como tal. Bueno, lo primero, sabemos el precio unitario de cada kilo, el precio de producción de cada kilo de polvo de cacao. Entonces, por lo tanto, el precio por caja es de $88, que es multiplicar por 40 por 4.4 dólares. Esto me va a dar que el precio por caja de 20 kilogramos de 88, la orden cajas de compra serían de 200.000, que esto sería 20 unidades por caja por las 10.000, eso sería igual a 200.000 kilos. Ya nos da el costo de producción, es de $880.000 como tal, ¿okay? Que sería el multiplicar las 10.000 cajas por los 88, los, los $88 por precio de cada caja. Luego viene el costo de almacenaje, que serían los 200.000 kilos por el 0,75, y así tengo ya el primer precio, o el primer precio bajo el término o el Incoterm S-Word, que es 1.030.000. Aquí en este precio refleja dos grandes costos. Uno, el de precio de almacenaje, el costo de almacenaje y el costo de producción, que eso es lo que me da el precio Sword o Fabri. Luego, si yo recojo los contenedores, pues ahí tengo todos los indicadores o todo el indicativo para corregir o de alguna manera que el precio Sword sea afectado por esa recogida, ¿verdad? De esos contenedores en la puerta de la fábrica como tal. Bueno, ese pick-up o ese recoger de esos contenedores me cuestan 5.040, ¿ok? Que serían los 100, disculpen un momento, serían los 140 que hay como costo de retiro del contenedor por los 36 contenedores. Eso me da 5.040. Bueno, y así vamos sucesivamente obteniendo referenciales en función al precio FOB o el precio SWORD o el precio SIF que nosotros tengamos. Fíjense que para obtener el precio FOB, yo voy a sumar todos aquellos gastos marítimos, ¿verdad? Que se hayan otorgado en el origen y que de alguna manera me va a dar el precio según el Incoterm convenido, ¿ok? Fíjense que acá a la derecha tengo yo el precio unitario del producto bajo la condición FOB. Ojo, ahí no está incluida la rentabilidad. La rentabilidad, fíjense que pongo rentabilidad del 30% del precio SIF, es decir, que yo a ese precio le estoy dando de alguna manera un porcentaje adicional que cubre mi rentabilidad. Fíjense que desde el precio FOB, el producto cobra, el producto tiene un precio de 5.24. Ya cuando yo incluyo, por ejemplo, el elemento seguro al costo CFR, es precio CIF y por lo tanto mi costo unitario varía a 5.81 porque se incrementan o se incorporan otros elementos dentro del precio correspondiente según el Incoterm que estemos tratando nosotros. Entonces, esta es una manera, digamos, sencilla. Fíjense que esto, si uno tiene de alguna forma los elementos que influyen o que componen la formación del precio internacional, con una hoja de cálculo, pues uno puede calcular fácilmente todo lo que concierne a un precio de exportación, sea Word, CIF o FOB como tal.
¿ok? Sabiendo de que si nosotros pactamos bajo un precio Word, pues obviamente a ese precio Word habría que sumarle la rentabilidad. Pero esa rentabilidad tenemos que estar en cuenta que se tiene que tomar cualquier elemento externo que no vaya a afectar esa rentabilidad. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de la formación de precios de importación, ¿ok? Que también es importante saberlo porque realmente eh, la importación es un proceso inherente a la elaboración del producto. Si no tenemos una materia importada, pues hay una forma de cómo hacerla complementaria a lo que es el cálculo del precio de exportación, porque si bien es cierto, yo importo una materia prima, pues yo tengo que de alguna manera saber cuál es el precio de importación puesto el producto en el país. Bueno, simplemente les doy vamos a decir, un ejemplo de un precio de importación de una mercancía que se lleva en un contenedor y que esa mercancía está descrita como sillas de vinil con un marco metálico. Tiene un código arancelario. Ese código arancelario me da de alguna forma información de todo el requerimiento en cuanto a impuestos o aranceles a cubrir. Dice que está el arancel al valor, que es el 15%, está el impuesto al valor agregado, que es el 16% por el insumo que se está importando. El trámite aduanero es de 0,8%, ¿ok? El valor de la factura es 14.840, que es el valor eh, que está de alguna manera negociado por embarque, ¿verdad? En cuanto se refiere al artículo que vemos allá en la foto como tal. Entonces, fíjense que aquí hay un flete marítimo, ¿ok? Que va de Guangzhou, ¿ok? A China, perdón, de Guangzhou, China, a La Guaira. Y ese flete marítimo es por ese contenedor 2.600. Hay un precio de seguro, ¿verdad? O un costo de seguro de 350 y un embalaje o empaque que tiene ese producto que va contenido en el contenedor de igual a $300. ¿Ok? Entonces, para la fecha del tipo de cambio, pues el valor de aduana es de 18.090. El tipo de cambio Banco Central de Venezuela. Me da un valor de aduana de 18.090. ¿Ok? Que sería sumar los valores más el impuesto de valor agregado más el trámite aduanero. Todo eso me va a sumar un monto que llega a 18.090. Está el contravalor a la fecha a la cual se hace la transacción en cuanto a dólares bolívares, y eso da un valor de aduana en bolívares de 1.713.484. Ahora viene, ¿cuánto es lo que vamos a pagar en aranceles? Bueno, en aranceles vamos a pagar 257.022,72. Los derechos de trámite son 13.000 y el impuesto al valor agregado, eh, según valor aduana y valor arancel, por los derechos de trámite son 317.000. Esto es lo que vamos de alguna manera se paga por en cuanto a derechos por importación como tal. ¿Okay? Entonces, esto es una de las una manera más fácil, una manera fácil de saber cuáles son los ítems o los ítems que de alguna forma se valoran en una negociación, en este caso, el precio de importación. Les digo esto porque esto es material o un insumo de justamente de cómo se calcula un precio internacional como tal. Los factores que influyen en la fijación, bueno, está la demanda, la participación del mercado, las reacciones de la competencia. Fíjense que vuelvo a recalcar con mucha insistencia la interacción de la estrategia comercial de exportación versus el marketing que se logre.
la logística internacional, todo lo que incorporamos nosotros en la ruta comercial que hemos establecido, los beneficios y restricciones arancelarias y no arancelarias y las adecuaciones de productos en lo que esos atributos se refiere. Aquí más o menos les doy un poco cómo es los elementos de política comercial internacional de China al comercio eh, chino-venezolano. Fíjense que una de las cosas que más me ha llamado la atención es el impacto de las medidas arancelarias. Fíjense que las políticas de apertura son totales en China como tal para el mercado venezolano. Eso quiere decir que las medidas arancelarias no son tan, vamos a decir, contundentes o ácidas para el mercado venezolano como tal. ¿Okay? Por supuesto, en la parte de licencias y automáticas y cupos, pues se manejan un porcentaje de un 17%. Entonces, por lo tanto, pues creo que hay, vamos a decir, una total acuerdo por los tratados que se hayan firmado eh, de manera binacional. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Tenemos un punto que se llama medidas relacionadas con la exportación. Cuando se formuló este cuadro, bueno, toda la data se 71% de políticas restrictivas y un 29% no hay que hacerle mucho caso porque para, para, vamos a decir, la política de ambas naciones, tanto de China como Venezuela, pues se hablan o se tratan bajo convenios binacionales entre los países. Yo simplemente lo que le doy aquí un mapeo de la forma de cómo realmente se ha desenvuelto la política comercial internacional entre China y Venezuela. Por lo tanto, bajo mi consideración, es una política comercial de mucho impacto para esta relación de China y Venezuela. Bueno, aquí simplemente lo que yo establezco es las zonas posibles de posible acuerdo entre tanto un comprador. Entonces aquí simplemente lo que se maneja son estrategias de negociación como tal, ¿no? Entonces siempre las zonas de acuerdo se manejan no con los extremos, ¿no? Sino más bien en las partes medias, digamos, de la gráfica como tal, donde se maneja un precio máximo de compra y un precio mínimo de venta. Entonces, por lo tanto, en esa franja, ¿verdad? Es bueno saberlo porque cuando yo establezco un precio máximo en función a los valores referenciales del mercado, pues yo puedo tener un margen de negociación o de posible acuerdo. ¿Ok? Las franjas que están por encima del precio máximo o del precio mínimo, pues ahí la zona de intercambio es mucho más rigurosa o imposible de alcanzar un acuerdo. Esto simplemente es un gráfico de manera didáctica de las áreas de influencia de someter una negociación a un determinado precio, sea este máximo o mínimo como tal. Todo va en función de establecer límites realistas de precios en una zona de negociación sin información como tal. ¿Okay? Les dejo estas reflexiones de alguna manera para que las interioricen. Hoy en día, pues el comercio va en aras de que sea el comercio internacional sea inclusivo, a no exclusivo como tal, teniendo los criterios de sostenibilidad, ¿okay? De que no se agreda el entorno, el medio ambiente, pues a costillas justamente de ese comercio internacional como tal. Esto lo dejo porque son reflexiones sacadas de la Organización de Cooperación de Países en Desarrollo, como también como la Organización Mundial de Comercio. ¿Okay? Aquí más o menos le dejo a manera de gráfica, pues
cómo puede contribuir a la reducción de costos del comercio y a la consecución de un objetivo de crecimiento inclusivo y sostenible. Hay algunos parámetros a los cuales de alguna forma pues hay que tomar en consideración para lo que es el fomento del justo comercio y del precio justo como tal a nivel internacional, por los distintos elementos que nosotros tenemos a bien considerar según lo que hayan visto o pretendido hacer la Organización Mundial de Comercio y la Organización de Cooperación de Países en Desarrollo. ¿Okay? Bueno, ya por esto doy finalizada mi charla el día de hoy. Espero que sea de su agrado. Yo, bueno, cualquier duda me la hacen saber a través de mis correos, de mis contactos como tal. Para ello, pues, si es posible, a través del, vamos a decir, del intermediario que fue que es el doctor Córdoba, Ari Córdoba, que es el que me contactó y por la cual estoy haciendo esta presentación en el día de hoy. Bueno, sin más, quedo a la orden. Como les dije, cualquier información adicional, estoy perfectamente alineado con el ministerio y la organización Benexport. Sin más preámbulos, me despido atentamente. Saludos.